Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta mañana porque estamos aquí en nuestro lugar de reunión para alabar y darle gracias a Dios por todo en esta mañana de domingo, un domingo más. Dice el libro de los Salmos, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Aunque ahorita los hermanos están no estamos todos juntos, pero en el Espíritu todos estamos juntos. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, yo estoy presente en el Espíritu, gozándome del orden que ustedes tienen, de vuestro buen orden y de la firmeza que ustedes tienen en el Evangelio. Mire qué bueno. Gloria al Señor. La iglesia, el despertar de la gracia, es un ministerio que estamos ubicados en San José Centro, en Costa Rica, San José Centro, de las oficinas centrales de acueductos y alcantarillados en el paseo de los estudiantes, 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. También estamos en Facebook, martes y jueves a las 8 de la noche. Martes y jueves a las 8:15, más bien, ¿verdad? Martes y jueves a las 8:15, allí usted nos puede ver en Facebook y ahí estamos enseñando, predicando para la gloria del Señor. También en YouTube, puedes abrir allí en YouTube, Iglesia Despertar de la Gracia, le das videos y ahí aparecen todos los videos que hemos subido hasta el día de hoy para la gloria del Señor. Y este video que vamos a grabar hoy también mañana estará ya en YouTube y usted lo comparte y lo ve juntamente con algunas personas que usted quiera invitar. En esta mañana yo les voy a invitar a leer la Biblia en Romanos capítulo 1. Este libro de Romanos es un libro, aunque uno dice, ¿verdad? El libro de Romanos, aunque la verdad que los romanos no escribieron nada, ¿verdad? Sino que este es el libro de Pablo a la iglesia de Roma. Amén. Así es. Es una carta, un libro del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y vamos a leer un versículo, nada más, el 16. Un versículo muy conocido para nosotros. Acá en la congregación, un versículo muy conocido. En esta mañana, mire, ya voy a decir noche, ¿ve? En esta mañana vamos a hablar de un tema que se llama el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Note, dice Romanos 1:16, y este es el tema, el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire, hermanos, aquí están metidos los judíos y están metidos los gentiles. Amén. ¿Por qué están metidos los judíos y por qué están metidos los gentiles? Porque es el Evangelio el que es poder de Dios para salvación. Así es. Es el Evangelio. Y no hay otra cosa. Aunque por allí afuera, en las redes sociales, usted puede oír que hay un montón de cosas que son poder. El único verdadero poder es el que habla la Biblia. Y la Biblia habla del poder del Evangelio. Porque cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Dios mismo. Cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Cristo mismo. Así es. Mire que si estamos hablando de Cristo mismo, mire que Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios, porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién? El Evangelio. Mira 1 Corintios. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 24, dice así, 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 1:24,
Escuche, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Número uno, poder. Por eso es que cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Cristo. Y cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Dios, que es lo mismo. El Evangelio es poder de Dios, no me avergüenzo. Y dice el versículo 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué más? Sabiduría. Mire, Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios. Ahora, hay otro versículo en Romanos 1:1 que también pudiéramos tocarlo, ya que lo tenemos acá. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice Romanos 1:1, es muy importante. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 9. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Escuche. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y ahora aquí viene lo importante, claro, todo es importante. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Que dice que ahora dice Pablo, dice que él es apóstol, sí, está muy bien ahí, pero dice que él ha sido apartado, poner aparte. Esto es como cuando en el Antiguo Testamento de las 12 tribus Dios escogió a la tribu de Leví para que le sirviera a él nada más. Le dijo Dios a Moisés, la tribu de Leví no va a tener heredad, porque yo soy la heredad de la tribu de Leví. Entonces, Israel, en el Antiguo Testamento, supuestamente Israel era 12 tribus. 12 tribus, 4, 4, 4 y 4. Estaban así distribuidas y el tabernáculo en el centro. Entonces, de esas 12 hay una que Dios cogió así con la mano, la sacó y le dijo, yo soy la heredad de ustedes solo me van a servir a mí nada más. En esta mañana nosotros queremos que con esta enseñanza, que usted también, el que nos ve por el video, que seamos apartados juntamente como la iglesia, el despertar de la gracia, que ha sido apartada. Servimos a Dios, servimos a Cristo, pero estamos apartados para el Evangelio de Dios. Así es. Para el Evangelio. ¿Por qué para el Evangelio? Y solo para el Evangelio. Porque es el Evangelio el que es poder de Dios. No hay otra cosa. Si hubiera otra cosa en la que nosotros pudiéramos asentar nuestra fe, entonces la palabra de Dios, la Biblia la diría, pero en la Biblia lo que encontramos, que el poder de Dios, la sabiduría de Dios es Cristo, es el Evangelio, apartados para el Evangelio de Dios. Así es. Mire lo que dice Romanos 1:9. Mire que Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Mire, Romanos 1:9, hermanos. Nosotros servimos a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Servimos a Dios en el Evangelio. Servimos a Dios en el espíritu en el Evangelio de su Hijo. En el Evangelio del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Esto es lo mismo. Es lo mismo, Cristo es poder de Dios, Dios es todopoderoso, ¿cierto o no? ¿Es todopoderoso Dios, sí o no? Así es. Entonces fuimos apartados para el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. No es que el Evangelio sea aparte de Dios, ni que Cristo sea aparte de Dios, sino que el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios. En estas buenas noticias de Dios, en estas buenas noticias de Cristo, es lo que se convierte en poder para nosotros. Un poder transformador, un poder que cambia, mire, un poder que cambia toda nuestra vida, tanto espiritual, física como mental. El Evangelio es un Evangelio que es poder de Dios espiritualmente. Espiritualmente nos da paz, ¿cierto o no? Así Es un Evangelio que es poder de Dios para nuestra vida física también.
para nuestra vida física, y es un evangelio que es poder de Dios para nuestra vida también mental. En otras palabras, con el evangelio, mire, con el evangelio es una maravilla en nosotros. El evangelio es salud. El evangelio es salud. Eso es lo que es el evangelio. ¿Sabe qué es el evangelio? Medicina. Como dice allá en el libro de Proverbios, dice que es la palabra de Dios. Dice que es medicina para todo tu cuerpo. Mire, esto es lo que es el evangelio, medicina. El evangelio nos da paz. Cuando estemos pasando por problemas, por necesidades, por angustias, por leves tribulaciones momentáneas, mire, como otras veces lo he dicho, usted póngale el nombre que usted quiera. Aquí está el evangelio. El evangelio es poder de Dios. Quien único nos puede ayudar es el evangelio. El evangelio es mejor que el psiquiatra. El evangelio es mejor que el psicólogo. El evangelio es mejor que los consejeros. El evangelio es poder de Dios. Y no solo poder de Dios, sino sabiduría de Dios. Mente sana, cuerpo sano. Mire lo que dice el evangelio. Mire lo que dice el evangelio. Romanos capítulo 12. Mire si es una medicina para el cuerpo. Mire lo que dice. Y si es una medicina para la mente. Dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Escuche, agradable y perfecta. ¿A quién no le gustaría saber cuál es la buena voluntad de Dios? La que es agradable y la que es perfecta. A todos nos gusta eso, y nos gustaría también saberlo cada día más. Entonces aquí tenemos el evangelio, que es poder de Dios, que nos dice que hay que estar en una constante renovación de nuestra mente. Esta dice para que experimentéis. Para que experimentemos. ¿Y qué vamos a experimentar? ¿Qué vamos a experimentar? La perfecta y agradable buena voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cuántos la queremos experimentar? Todos, yo sé que todos. Entonces aquí tenemos el evangelio, que es poder de Dios, porque el evangelio nos da a nosotros una posición en Cristo Jesús. ¿Y es el evangelio? El evangelio nos da una posición en Cristo. El evangelio nos enseña a nosotros que en la cruz Dios hizo la paz. Mire, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire, esto nos da a nosotros paz espiritual. Por eso dije, el evangelio es un evangelio de bien espiritual. Miren que si este evangelio es un evangelio de bien espiritual, que dice Romanos 10:5, que éramos enemigos, pero que fuimos reconciliados. El versículo 10, fuimos reconciliados con Dios, no porque usted decidió portarse bien, no porque usted decidió reconciliarse con Dios, fue Dios quien nos reconcilió en la muerte de su Hijo. Así es. Mire que esto es un evangelio de bien espiritual. Es un evangelio que nos hace a nosotros sentirnos bien espiritualmente. Espiritualmente, ¿cómo nos hace sentir bien? En paz con Dios. Mire lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos nosotros con Dios? Paz. Mire. Yeah. Una pregunta en esta mañana para todos los que nos ven por el video. Yo deseaba que este tema o esta enseñanza salga por todas las naciones. ¿Cuánto diera yo? Y oramos por eso todos los días. Que la palabra corra y
salmista, ha salido tu voz, y este es el momento en el que por toda la tierra está saliendo la voz de Dios, y yo creo que Dios está usando la tecnología para que por toda la tierra salga su voz. El evangelio es un evangelio de bien espiritual, es un evangelio que nos enseña que Dios nos reconcilió con la muerte de su Hijo, es un evangelio que nos enseña que tenemos paz con Dios. Así es. Padre. ¿Cuántos carecen en este momento a nivel mundial de paz con Dios? ¿Cuántos carecen? ¿Cuántos estarán tratando de hacer algo para agradar a Dios? ¿Cuántos estarán tratando de hacer algo para que Dios les quite un poco de pecados? ¿Cuántos a nivel mundial los estarán señalando como pecadores, como enemigos de Dios, como que van para el infierno, que no tienen esperanza en Dios? Pero mira, tú que nos ves por el video, nosotros, la iglesia, el despertar de la gracia, somos portadores de buenas noticias. Así es. Porque Dios te reconcilió, déjame decirte esto, Dios te reconcilió hace 2000 años en la cruz, en la muerte de su Hijo. El Evangelio es poder de Dios cuando tú crees el Evangelio. Cuando tú crees que en la cruz fuiste reconciliado, allí es poder de Dios el Evangelio, porque te va a dar una paz espiritual, como dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Esto es poder del Evangelio. Así es. ¿Cierto o no? Así es. Padre. Miren, no hay otra forma. Por ahí te pueden estar enseñando que es por medio de la ley. Mira ese problema, ¿qué problema tenemos con la ley? ¿Qué problema tenemos con la ley? Mira lo que dice, mire, yo creo que hoy todo se va a quedar para Romanos. Mire, Romanos 6:14 dice allí, Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Escucha, mi querido amigo y amiga que me ve por el video, dice Romanos 6:14 que la única forma de que el pecado se enseñoree de un individuo, de una persona, llámese hombre, llámese mujer, llámese adulto, llámese joven, es si está en la ley. Dice, el pecado no se enseñoreará, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La única forma de que se enseñoree es que esté en la ley. 6:2. Es de que esté en la ley. Estamos en Romanos 6:14. Si el pecado está enseñoreado de ti, déjame decirte una cosa, es porque estás bajo la ley y no bajo la gracia. Si estás bajo la gracia, entonces estás viviendo bajo un poder de Dios. Si estás bajo la gracia, entonces estás viviendo bajo un poder de Cristo. Si estás bajo la gracia, estás viviendo en el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Mira, el Evangelio no es debilidad de Dios. El Evangelio no es confusión de Dios. El Evangelio no es enemigo de Dios. Eso no es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice que el Evangelio es poder de Dios. Claro, cuando no se está en la gracia, entonces se está en la ley, aunque muchos en la actualidad digan que están en la gracia. No, nosotros estamos en la gracia. Nosotros, dicen muchos, nosotros estamos en la gracia, pero hay que tener cuidado con el pecado. Claro que hay que tener cuidado con el pecado, porque al pecado el único que lo quita de la mente, al pecado el único que lo quita del espíritu es la gracia. Así es. El conocimiento. El conocimiento del Evangelio de la gracia es el que
tira a lo profundo de la mar el pecado. Miqueas 7:19. El conocimiento del Evangelio de la Gracia es quien cargó el pecado sobre todos nosotros, allá en Cristo. Isaías capítulo 53. El conocimiento de la gracia es el que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, el Cordero de Dios. El conocimiento de la gracia es quien quitó el pecado del medio, Hebreos 9:26. Esto es lo que hace el Evangelio. Por eso el Evangelio es poder, el Evangelio de la gracia. Pero cuando no estamos en el Evangelio de la gracia, entonces estamos en la ley, tenemos conocimiento de ley. Y la ley es quien le da vida al pecado. La ley es quien da conocimiento del pecado. Vamos a leer unas citas para esto. Mira lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio, dice el Evangelio en Romanos 5:13. Romanos 5:13 dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios, esto es muy importante. ¿Qué dice? Donde no hay ley, ¿qué? No se inculpa. Esa dice no se imputa. Escuche, es lo mismo. Es lo mismo, no se imputa pecado. Escuche, cuando no hay ley. Ahora, ¿nosotros estamos bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Ahora, pues, primero vamos a leer los versículos. Dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4 y 5. Allí mismo, mire donde estamos, hermanos, en Romanos 7, 4. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Yo invito a los hermanos que nos ven por el video, a las personas que nos ven por el video, a ti, amiga, mi amigo, que nos ves por el video, en una Biblia de estudio, como la Biblia Jerusalén, que es una Biblia de estudio. Si tú buscas allí y cuando tú lees este versículo de Romanos 7:14, dice Romanos 7:14, la primera parte: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Esa Biblia de estudio tiene entre paréntesis allí mismo en ese versículo, ley de Moisés. Es nada más de buscarse una Biblia de estudio, tal como esta Biblia que yo tengo, esta Biblia. La Biblia, ¿cómo se llama esta Biblia? Mire, tengo como 100 años de tenerla y no sé ni cómo se llama. La Biblia Reina Valera, vamos a decir que es, porque no tiene aquí nombre. No tiene nombre. La Biblia, estas Biblias no tienen ningún estudio de nada. Eso es lo que yo trato de decir. Es una buena Biblia para leer, pero no es una buena Biblia para estudiar. Si queremos estudiar, necesitamos una Biblia de estudio. Yo te recomiendo una Biblia de estudio, ya sea la del oso, ya sea la Biblia purificada, ya sea la Biblia Kadosh, o ya sea también la Biblia Jerusalén. Cuando dice allí el versículo 4, que nosotros hemos, ya así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, entre paréntesis dice la ley de Moisés. Esa es esta ley a la que se está refiriendo, porque es esa ley la que da conocimiento del pecado. Así es. No dice en ninguna parte del Evangelio, porque la ley es poder de Dios. Eso lo dice en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En la cruz hubo un cambio. Y este cambio que hubo en la cruz, ahorita lo vamos a ver en Romanos 10:4, dice: el fin de la ley es Cristo. Si esa ley tuviera poder, si esa ley pudiera cambiar la mente, si esa ley pudiera transformar nuestro modo de vivir, esa ley fuera la poderosa. Pero el Evangelio dice que es el Evangelio, Romanos 1:16, poder de Dios. Esa ley no es la poderosa es el Evangelio, ¿cierto o no? Así es. ¿Estamos claros? Y en vano moriría Cristo.
Miren, terminemos de leer Romanos 7, 4 y 5. Esto es muy importante. Así también vosotros, hermanos míos, habéis vuelto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, mira lo que dice el versículo 5 es muy importante. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Mira, ¿sabes? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, dice el versículo 5, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mira, mientras estábamos en la carne, la ley obraba en la carne llevando fruto para muerte. La ley lo que daba era lo que dice el versículo 5. El versículo 5, pasiones pecaminosas. La gracia es diferente. ¿Por qué la gracia es diferente? Porque el evangelio de Dios, como leímos ahora, el evangelio de Cristo, como vimos ahora, el evangelio de la gracia, ese evangelio no nos lleva a nosotros, como dice Romanos 1.5, no nos lleva a nosotros. Romanos 1.5 dice las pasiones pecaminosas que eran por la ley. El evangelio, el de la gracia, el que es poder de Dios, nos alejan de esas obras pecaminosas. El evangelio de la gracia nos hace estar muertos a esas obras pecaminosas. ¿Qué era lo que hacía el evangelio? ¿Qué era lo que hacía la ley? ¿Qué era lo que hacía la ley? Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Quién hacía eso en el cuerpo mortal de nosotros? ¿Quién lo hacía? La ley. La ley daba conocimiento del pecado. Mira lo que dice Romanos 7:8, allí mismo. Mira que por eso les dije que hoy casi todo estaba en Romanos. Romanos 7:8, ¿qué dice? Romanos 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, ¿cómo está el pecado? Muerto. Romanos 7:8, ¿cómo está el pecado sin la ley? Muerto. El pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero si nosotros queremos estar bajo la ley, entonces vamos a tener conocimiento del pecado. Vamos a tener a una ley que va a obrar lo pecaminoso en nuestra carne. Porque eso es lo que hace la ley. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 ahora. Romanos capítulo 3 versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, hermanos, qué tremendo. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y si nosotros no estamos en la ley, entonces no estamos bajo el conocimiento del pecado. Ahora me dirá usted, el que nos ve por el video, me dirá como me lo han dicho. Mire, todos los días me lo dicen, infinidades de personas nos dicen esto. Entonces ahora yo puedo hacer lo que quiera. Mira, te vuelvo otra vez a repetir, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es un evangelio de bien espiritual. El evangelio es un evangelio de bien para nuestra vida física. Y el evangelio es un evangelio de bien para nuestra vida mental. Mira todo lo que es el evangelio. El evangelio es poder de Dios, no para que nosotros hagamos lo que a nosotros nos da la gana, como dicen muchos. Un día de estos escuchaba a un judío predicar sobre la ley,
Y él decía, y no como los gentiles que dicen que ahora están bajo la gracia y eso es para hacer lo que ellos quieren. ¿Sabe? Él lo dice porque él no sabe lo que es la gracia, no sabe lo que es el evangelio de la gracia. El evangelio es poder de Dios. La ley es como el policía en tu espíritu. Mira, la ley es como el policía en ti. La ley te da 100,000 prohibiciones y cuando no puedes guardar de esas 100,000 prohibiciones, cuando no puedes guardar 10, 4, 5, entonces te frustra tu vida espiritual, frustra tu vida mental y frustra tu vida de bien. Mire, la ley lo que hace es frustrar a las personas que no pueden guardar la ley. Y eso lo dijo el Señor en Juan capítulo 6. No dio Moisés la ley y ninguno guarda la ley. Y Hechos 13, 39 dice, y de todo aquello que por la ley no pudisteis, mira, la ley no pudo. Por eso el fin de la ley es Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 10:4. Vamos a leerlo. Mire, vamos a leer a Romanos capítulo 10, versículo 4, que es lo que nos dice. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mire, hermanos, mire lo que dice el contexto. Para los que nos ven por el video, mira lo que dice el contexto de Romanos capítulo 10, el versículo 3 nada más. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Esto es lo que hace la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es tratar de imponer o de poner una justicia propia, la cual nunca se va a poder. ¿Por qué nunca se va a poder? Leamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley. Mira lo que dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Qué era la ley? ¿Qué era la ley, bendecidos? ¿Qué era la ley? Débil, diga débil. Débil era la ley. Por eso en la cruz hubo un cambio. El fin de la ley es Cristo, porque la ley era débil. Entonces, al ser la ley débil, Dios introdujo algo mejor, el evangelio de la gracia, porque el evangelio de la gracia es poder de Dios. Mire, hermanos, qué bueno que está esto, gloria a Dios. ¿Ah? Mire qué tremendo, bendecidos. Esto hay que volverlo a leer. Y hay que leer el 3 y el 4 de Romanos capítulo 8. Allí estamos. Ahora vamos a ver otro versículo cuando leamos estos tres. Pero escucha, hay que ponerle atención, mi querido amigo que nos ves. Y en todas las naciones donde esto se está viendo y se va a ver y se verá. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, escuche, condenó al pecado en la carne. Por eso el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque aquello que era débil ya no estamos en ello. Ahora estamos bajo la gracia, y estar bajo la gracia equivale a estar bajo el evangelio de Dios, que es poder de Dios. Así es, sí, Señor. Y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no andamos conforme a la carne? Porque es allí donde opera la ley. Amén. ¿Estamos claros? ¿Dónde opera la ley? En la carne. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Romanos 7:5, hermanos.
Mientras estábamos, ya no estamos, ahora estamos en la gracia. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Pero se da cuenta, hermanos, que esas obras pecaminosas quien las producía era la ley. Por eso el fin de la ley es Cristo. Por eso ya esa ley que era débil, ya no estamos en esa ley débil. Ahora estamos bajo un poder mejor. Estamos bajo el poder de Dios. Estamos bajo el poder de Cristo. Fuimos apartados para el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios. Vamos a leer dos pasajes más. Mira lo que dice, Segunda Corintios capítulo 3. Vamos a ver qué dice Segunda Corintios capítulo 3, el versículo 6 en adelante. Mira lo que dice. Dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Otra vez quiero insistir en esto. En una Biblia de estudio, como la Biblia Scofield, que es una Biblia de estudio y tú la puedes adquirir en cualquier librería si no la tienes, este versículo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Allí cuando dice letra va a aparecer una letra de la A la Z del abecedario o un número. Vamos a decir que aparece una letra del abecedario, la letra P. Cuando dice letra, aparece la letra P. Entonces tú tienes que irte al margen de la página o al pie de la página a buscar esa letra B y te va a decir claramente, ley de Moisés. ¿Me doy a entender, Carlos, papi? Sí, señor. ¿Vamos a entender? Si ustedes entienden, entonces puede hacer que los que nos ven por el video entiendan. Que entiendan, ¿qué es lo que hay que entender? Que somos ministros competentes, no de la letra. Esa palabra, letra, va a aparecer con una letrita pequeñita allí. Sea B, A, C, la que sea. Tú tienes que irte al margen o al pie de la página y te va a decir ley de Moisés. Ahora leamos el versículo así. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la ley de Moisés, sino del Espíritu. Porque la ley de Moisés mata, mas el Espíritu vivifica. Hermano, esto no es un asunto de interpretación, esto es un asunto de leer y buscar el significado. No de interpretar, sino qué es lo que realmente se escribió allí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, ¿cómo era aquel ministerio? De muerte. Grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, o sea, la ley iba a perecer. Mientras a Moisés se le iba apagando el brillo de la cara, la ley iba a perecer. Eso es lo que da claramente a entender este versículo 7. El versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuál ministerio era? La ley. El contexto lo dice claramente, la ley de Moisés fue con gloria, ya no tiene gloria. Ahora estamos en algo mejor, ahora estamos en un pacto nuevo, ahora estamos en un pacto de poder. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio cambia tu mente, mi amigo, mi amiga. El Evangelio cambia tu mente, el Evangelio cambia tu modo de pensar, tu modo de hablar, tu modo de vivir. El Evangelio es poder de Dios. Eso es el Evangelio. Claro.
Mire el versículo 9. Segunda Corintios 3:9, mire lo que dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria. Hermanos, no entiendo. ¿Será que solo los miembros de la iglesia, el despertar de la gracia y los que predicamos gracia a nivel mundial, la gracia del Evangelio de Dios, el poder de Dios, será que somos los únicos que podemos leer nada más? Que aquel ministerio de condenación ya no tiene ningún poder, ahora estamos en un poder nuevo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Aquello tuvo gloria, aquello tuvo vida, aquello fue poder. Mire lo que dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Y quién es este ministerio de justificación? ¿Quién nos lo da? El Evangelio. Dice Romanos 5:1, que ya lo leímos, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz con Dios, justificados. Mira, este es el poder del Evangelio. Fuimos justificados, reconciliados en la muerte de Cristo. Esto es el poder del Evangelio. Tú no tienes que hacer nada, ni tendrás que hacer nada, solamente creer nada más. Si Dios te lo permite hoy, vas a ser libre, vas a tener este poder obrando en tu mente, en tu espíritu, de hoy en adelante. El Evangelio es poder de Dios. Aquel ministerio era de condenación, y si tú andas en ese ministerio, mira, andas en una condenación continua, te levantas en condenación, vives el día en condenación y te acuestas en condenación. A libertad hemos sido llamados, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Somos libres, hermanos, en esta mañana? ¿Sí o no? Así es. ¿Somos libres? Sí. Gloria a Dios, somos libres. ¿Cuánto deseamos nosotros, la iglesia, este ministerio, de que tú también seas libre? Que tú también te goces con nosotros de este evangelio de poder, de este evangelio glorioso, de este evangelio que nos da vida y que nos da paz. Este evangelio que nos hace ser felices, dice Romanos capítulo 8, dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Que hay problemas, claro que hay problemas. Que nos enfermamos, claro que nos enfermamos. Que nos da dolor de cabeza, que nos da gripe, que nos da dolor de piernas, claro que todo eso nos da. Pero los que aman a Dios, todo ayuda bien. Dice 1 Corintios 15, 51 y 52, que ahora lo vimos, dice que un día Él va a transformar este cuerpo por uno semejante al de la gloria suya. Oh, todo ayuda bien, hermano, amén. Todo ayuda bien. Si tú me estás viendo en el hospital, en una clínica, si tú me estás viendo en una cárcel de hombres, de mujeres, donde quiera que tú estés, yo quiero decirte algo. El evangelio es poder de Dios, y los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Busca el propósito de Dios para tu vida, en ese lugar, en esa cama, en esa clínica, en ese hospital. Busca el propósito de Dios, porque los que lo aman, todo ayuda bien, y este evangelio es poder de Dios. Así es. Mira, este poder, este evangelio es poder. Lo saca de las drogas. Es un evangelio de bien. Es un evangelio de bien espiritual. Es un evangelio de bien físico. Mira que si este evangelio es un evangelio de bien físico, que como dice nuestro hermano, el ministro competente Carlos Rojas, te liberta de las drogas, del alcoholismo. Leamos Efesios 4. Esta cita no está apuntada, hermano, pero ya que Carlos la mencionó, Efesios 4, Carlos. Efesios capítulo 4. Mira que si es un evangelio de bien esto. Dice este versículo, Efesios 4, 23 y 24: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, hermanos, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está
viciado. Mira, este es un evangelio de poder que puede cambiar tu vida física. Ese hombre que está viciado, llámese cualquiera que sea el vicio. Mira, anoche veíamos un programa, mi esposa y yo. Yo sé que tal vez tú lo has visto también, y te lo voy a decir para que lo veas. Kilos mortales, ¿verdad, mami? Mire, kilos mortales se llama. Y estábamos comentando mientras veíamos ese programa ayer. En la tarde creo que era, ¿verdad, mami? Y mira, comer es un vicio. Algunas veces hay gente que está enviciada de la heroína, de la marihuana, de la cocaína, del alcoholismo, de la prostitución, de la homosexualidad, del lesbianismo. Mira, ¿quién sabe de los casinos? Mira, de los casinos se van allí a apostar, de la lotería, de los tiempos, de los juegos de azar. Mira, todo es un vicio, todo es un vicio. Y también te quiero decir algo, comer es un vicio. Y es un vicio tan dañino como cualquier otro vicio. Sí, Señor. Por eso la recomendación del Evangelio, Efesios 4, 23, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. El Evangelio es poder de Dios. Si el Evangelio me ha ayudado a mí, si el Evangelio ha ayudado a mi familia, si el Evangelio ha ayudado a la familia de la fe, también te ayuda a ti, mi querido amigo, mi querida amiga. El Evangelio te ayuda a ti, porque el Evangelio es poder de Dios. Sí, Señor. Mira el Evangelio, ¿qué no hace? ¿Qué no hace el Evangelio? Eso por el lado de la carne, mira por el lado del Espíritu. Arriba el Espíritu. Mire, por el lado del Espíritu también. Dice 2 Corintios 7:1 que debemos de... este versículo tampoco. Mire, hermano, que como voy predicando, o como cuando uno comienza a hablar, a enseñar, dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, mira, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es un Evangelio de bien espiritual? ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, nos ayuda a limpiarnos de todas aquellas contaminaciones, de todas aquellas creencias que antes teníamos. Puede ser que los que nos ven por el video estén en alguna creencia extraña. Mira, no sé cuál puede ser brujería, hechicería. Mire, puede ser quiromancia, puede ser que consultas a los muertos, puede ser que te estés apoyando en algún ídolo de madera o de piedra y tú le tienes un nombre, no sé cuál es el nombre, tú le tienes el nombre. El Evangelio es un Evangelio de bien espiritual que te limpia, limpiémonos de toda contaminación. Dice, mira que si el Evangelio es poder, porque el Evangelio solamente nos enseña a poner la confianza en Jesucristo nada más. Jesucristo es el poder de Dios y no hay otro. Sí, Señor. Puede ser que tú estés asentado en tu denominación y no en el Evangelio. Puede ser que toda tu creencia sea una religión y no en el Evangelio. Yo en esta mañana, con mucho amor te lo digo, es el Evangelio el que es poder de Dios. Puede ser que tú estés pensando pasarte al judaísmo. Puede ser que estés empezando a hablar como hebreo. Mira, no es eso, no es ese idioma el que tiene poder, no es la lengua que tiene el poder, ya lo vimos, es el Evangelio el que es poder de Dios. Es el Evangelio y no otra cosa. El Evangelio es el que es poder de Dios para la gloria de Dios. Mire, hermanos, ya tenemos aquí. Mire, hermano, vamos a ver una cita más. Mire, hermanos, es que esto no se acaba, ¿verdad que no?
¿Ah? Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Y no te preocupes que el Señor te va a guiar a usar el Evangelio correctamente. Algunas personas dicen, tengan cuidado con eso de la gracia, porque eso ahí lo que hacen es libertinaje. No le hagas caso a eso. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio nos enseña a andar en santidad. El Evangelio nos enseña a andar rectamente. El Evangelio, como te dije al principio, nos ha apartado para Él. El Evangelio nos ha apartado para Él. Somos quienes servimos a Dios en nuestro espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Fuimos apartados para el Evangelio de Dios, no para vivir como nosotros queremos, sino que el Evangelio nos enseña a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Eso nos enseña el Evangelio. El Evangelio no nos enseña a andar en libertinaje, mi querido amigo, mi querida amiga. No le dé miedo a lo que tú oyes allí afuera. Esos que tú oyes allí afuera es porque tienen al policía encima. Es porque tienen al policía con el garrote así levantado, con la pistola levantando, con la pistola apuntándoles, con la pistola apuntándoles. Y esa pistola, ese garrote que tiene el policía, se llama la ley. Así es. Y que no se nos vayan los tiempos. Eso es la ley apuntándote, la ley con la vara arriba. Mira, la gracia nos ha hecho libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una completa libertad es lo que nos da el poder del Evangelio. El Evangelio nos ha librado del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. El Evangelio nos llevó y nos crucificó juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Claro, nos libró de ministros. Pasamos de muerte a vida. fraudulentos. Mire, hermanos, y si seguimos con este asunto, mire, el Evangelio, mire, hay que seguir con esto. No, hay que seguir con esto todos los domingos y martes y jueves. Todos los domingos y martes y jueves hay que seguir con esto. Porque es el Evangelio el que es poder de Dios. Es el Evangelio el que es poder de Dios. Y no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de la gracia de Dios. La iglesia, el despertar de la gracia, como lo he dicho siempre, tenemos la bandera levantada, la bandera del Evangelio, la bandera de la gracia, y la ondeamos a todas las naciones, proclamando la libertad que nos ha dado el poder del Evangelio. Proclamando la libertad que nos ha dado el Evangelio de Cristo. Somos libres y vivimos en la libertad del Evangelio para la gloria del Señor, limpiándonos todos los días de toda contaminación de carne y toda contaminación de espíritu, viviendo conforme a la fe del Evangelio para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Romanos 5:17, y ahí terminamos, hermanos, porque hay que terminar. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, hemos sido llamados a reinar en esta vida, hoy y ahora. Estamos reinando en vida porque el pecado no se enseñorea a nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Reinamos con el Evangelio de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para la gloria de Dios. Mire, hermanos, gloria al Señor. Aquí vamos a quedar en esta mañana, hermanos, recordarle a los hermanos que nos ven que el martes a las 8:15 p.m., el jueves a las 8:15 p.m. también, para la gloria del Señor, en Facebook. Así que te declaro perfecto, te declaro reinando en vida, te declaro que tú estás en gracia y no en ley. Sí, Señor.